El Museo Vázquez Díaz de Nerva prepara una exposición antológica del pintor, grabador, dibujante y crítico de arte Antonio Granados Valdés, con motivo de los 100 años que cumplirá a final de este año. A comienzos de junio el mismo autor entregaba en mano al hasta hace unos días alcalde de Nerva, Domingo Domínguez, 75 obras nuevas para la muestra que se inaugurará en agosto, coincidiendo con las fiestas patronales de nuestra localidad. La entrega se realizó aprovechando una visita de Domínguez, acompañado de su concejal de Cultura, Isidoro Durán, y el senador onubense Amaro Huelva, al domicilio particular de Granados en Madrid, donde reside desde hace décadas. Querían contarle en persona la intención de prepararle una magna exposición en su Nerva natal con motivo del centenario de su nacimiento. A pesar de su avanzada edad, Granados se encuentra fenomenal, a excepción de una irreparable pérdida de visión que le impide pintar desde hace unos años. A la puerta de su casa en el distrito de Chamartín recibe con el brío que le caracteriza a la comitiva onubense. Nada más entrar en su hogar se percibe el ambiente artístico e intelectual que siempre ha rodeado al también literato. No hay pared que no esté vestida por una obra de arte, ni estantería de libros por la que encontrar un hueco. Llevo más de 4 años que no dibujo ni pinto. Lo que tengo es antiguo, viejo, aquí, muy poco que me queda, hasta que me muera. Cuando me muera ya veremos, pero que sea muy largo, ¿no? Nada más invitarles a tomar asiento. Granados empieza a departir con sus invitados todo tipo de aventuras y desventuras vividas a lo largo de su longeva vida. Sus inicios en las Juventudes Socialistas, cuando tan solo contaba 14 años, la amenaza de la empresa minera de Río Tinto de despedir a 3.000 trabajadores en 1932, a la que se opuso el ministro de Trabajo Francisco Largo Caballero, su participación en la huelga general revolucionaria del 34, etc. Yo entré en la Juventud Socialista en noviembre de 1935. Y se la entregué a Curro López Real. Yo había cumplido ya 18 años. Y entonces mi primo, que era de Nerva, era teniente de regulares de Ceuta, él me mandó dinero para que viajara allí, porque en Nerva no encontraba trabajo. Pues un tío de mi madre era el que llevaba todo el cobro de la luz eléctrica de Nerva, que era don Antonio Gil. Entonces yo estuve empleado con Antonio Gil cobrando la luz por Nerva, todo lo que me caía, porque había como lo menos 10.000 o 12.000 jóvenes de Nerva que no tenían trabajo, porque la mina había cerrado la entrada de nuevos trabajadores y no permitía eso. Gracias a Largo Caballero, que era el ministro del Trabajo, le prohibió a la empresa que despidiera más. Entonces era inglesa, incluso a la empresa el que no despidiera a nadie. Y no despidieron a nadie, sino aquel que se moría, o eso no se suplía, en absoluto. Hubo un momento en que te hiciste cargo de la Juventud Socialista, ¿no? Bueno, me hice cargo cuando hubo la Revolución de Octubre del 34 en Asturias, que en Nerva fue una huelga revolucionaria, y nosotros, la Juventud Socialista de Nerva, había sido avisada por Santiago Carrillo, que entonces era socialista, vino a Nerva y nos dijo que nos iban a mandar armas en tren hasta Huelva, en un tren minero. Teníamos que meter las armas y traerlas a Nerva y repartirlas. Pero entonces fue descubierto el barco turquesa que había llevado las armas a Asturias, y entonces se acabó. Ya no pudieron mandar armas a Río Tinto. Hubo una huelga general revolucionaria, pero ya la Juventud Socialista y la Agrupación Socialista de Nerva se había transformado eran en la clandestinidad células como los comunistas, y yo era el director de una célula, o sea, el secretario político de la célula. Entonces cuando metieron preso a Curro López Real, a Francisco Romero Marín, a todos los dirigentes socialistas de Nerva, pues yo me hice cargo de la clandestinidad de la juventud, y yo les di paso para que entraran los pocos comunistas que había en Nerva, y les di paso para que fuesen miembros, y se portaron muy bien, actuaron conmigo en todo,
Yo le escribía a Luis Araquisain, porque yo recibía la revista Leviatán, estaba suscrito a ella, y le escribía a Araquisain diciéndole que estábamos pues, en el novio, pues no sabíamos qué podíamos hacer, porque toda la dirección socialista estaba presa en Madrid. ¿Qué podíamos hacer? Que a ver si él me daba informe. Entonces me mandó una cantidad de propaganda en Nerva, por el correo Nerva, no lo intervino la Guardia Civil ni nadie, y me la entregaron. Y con eso declaré una huelga general, porque me pedían, era que como habían cogido preso a Ramón González Peña y otros diputados socialistas, lo habían cogido preso, lo habían condenado a muerte, que hiciésemos huelgas y manifestaciones pidiendo el indulto. Y eso hicimos. Yo declaré la huelga general revolucionaria en Nerva, no revolucionaria, sino pidiendo el indulto de los condenados a muerte, y los dieron el indulto. A Curro López Real le entregué yo en el Peral, en un pinar que hay allí hicimos una reunión clandestina, y allí le entregué yo eso a él y a Francisco Romero Marín, que todavía era socialista. Él se hizo comunista cuando la guerra, que cuando hubo la escabechina que hubo, que traicionó la Guardia Civil a los mineros de Río Tinto que iban a tomar Sevilla. Una pañoleta. Pues estos que regresaron a Madrid, entre ellos era Romero Marín, y Romero Marín entró en el Partido Comunista entonces, como Santiago Garrillo, se pasó al Partido Comunista. Lo recuerda todo como si lo hubiera vivido ayer mismo. Granados tiene una memoria privilegiada. La comitiva política que lo visita en su casa madrileña no sale de su asombro, y él continúa con su retahíla de acontecimientos: los gobiernos de la República, el lanzamiento militar y asesinato de su primo, el teniente Tomás de Prada, a manos de las fuerzas sublevadas, su propia detención, tortura y condena de muerte, más tarde conmutada, su paso por la Legión. Pues llegó un teniente del reclutamiento y dijo que me he pasado. Y entonces yo se lo expliqué y me dijo el teniente, pero hoy no hay uno que tenía que venir y recoger la hoja de marcha para irse. Sí, pues trégaselo a este señor y ya al otro le damos la de él cuando venga. Y entonces con eso yo me marché a Madrid, me vine aquí, a Madrid. Me fui al banderín de enganche, que estaba muy lejísimo, ¿no? Y me enganché ahí y me destinaron a la zona de Melilla, a lo que era el RIF. Allí estaba el primer tercio de la Legión. Y ingresé en la Legión. Y a los pocos meses estaba haciendo instrucción, en el campo de instrucción, pero había tocado un descanso y había una pista de carreras de 100 metros lisos y unos legionarios corrían por allí. Y yo me eché a reír porque el que iba primero corrías de una manera fea, ¿no? Y yo me eché a reír y no me había dado cuenta que estaba el teniente de ellos allí. ¿Y ustedes qué coño se ríen? Yo no me río de nadie, yo me río porque me ha hecho gracia de la forma que van corriendo. ¡Usted lo hace mejor! Pues no lo sé, nunca he corrido. Entréguele su arma y su correaje a su compañero. Le entrego el arma y el correaje al compañero. Vaya a la pista y póngase para salir, ahora va a correr. Y entonces corría con aquel otro, que luego supe que se llamaba Belamú y que era judío, ¿no? Era el campeón de 100 metros lisos, el legionario, ¿no? Y entonces me puse, no sabía cómo hacer, se ponía las manos y tenía, era un pantalón corto, yo tenía el pantalón largo, yo tenía camisa y tal, y nada, preparados, listos, ya, y yo salí pitando y gané, fui el primero. Entonces el teniente vino, ¿cómo se llama? ¿De qué compañía es usted? No, yo soy quinto todavía, llevo muy poco tiempo, nada. ¿Cómo se llama? Tal. Usted recibirá órdenes para que se traslade usted a la compañía mixta. Y me llevé a la compañía mixta. Y luego pasé a la sección deportiva, a hacer deporte. Yo llegué a ser campeón de 100 metros lisos durante varios años en la Legión, en los campeonatos militares que se celebraban en todo Marruecos, ¿no? Yo, cuando ya gané, o sea, los exámenes para sargento y luego los exámenes para brigada, no podía ascender porque la Legión había los mutilados de guerra. Franco no les había concedido todavía la pensión
de jubilado, porque no querían que los legionarios se asimilaran al ejército regular, sino que tenía que ser un cuerpo distinto. En un momento determinado de la charla, el concejal de Cultura se interesa por el ambiente artístico que vivía Nerva en sus mejores años y por la relación que Granados llegó a mantener con el pintor Daniel Vázquez Díaz. Hombre, era estupendo. Pero mi padre pues, fue presidente del Casino La Unión, lo que es hoy el Mercantil. Sí, sí. Entonces era el Casino La Unión, porque eso pertenecía a una sociedad que se llamaba La Equitativa, de socorro mutuo. Y mi padre era presidente, yo iba allí a estudiar y a leer, y el maestro Rojas iba a tocar allí el piano y yo me encantaba oírlo tocar al maestro Rojas. Bueno, y luego iba a la librería de Morón, porque en la librería de Morón hacían tertulia don Cristóbal Roncero, y no me acuerdo ya los nombres de los otros, ¿no? Me parece que uno era José Gallardo, y era el hijo de Morón. El hijo de Morón que se llevó el premio aquel nacional de... José María Morón. Que luego se hizo falangista. Eso, y yo iba allí solamente con el pretexto de que iba a comprar algo para oírlos. ¿Y talla dibujada que aprendió? ¿Usted allí en Nerva también o es...? Sí, no, yo empecé en Nerva dibujando por propia idea, pero luego cuando vino la República se hizo un Ateneo obrero. Quiero decir que allí en esa casa, al lado de la de Serafín, fue el Ateneo, allí fue el Ateneo, y allí se daban clases de dibujo que la daba Labrador, uno que luego se fue a la Legión. Fontella, ¿no? Fontella también. Fontella era el mejor, sí, él fue muy cariñoso y era muy... Y Labrador y el otro, no me acuerdo el nombre, me parece que se llamaba Mendoza, de Nerva. Yo vine aquí después de que estuve allí porque había un pintor estupendo en Asturias que era Evaristo Valle, era genial, pero ya muy viejito, muy bien eso. Y como yo estaba en la decoración de cerámica, un día llegó uno de los que eran socios de la empresa, un señor muy rico, era banquero, y quiso que yo le decorara un juego de café, y le dije que quería que le hiciera, usted hace lo que quiera. Y yo le decoré aquello, le gustó tanto, que me dijo, ¿usted conoce al pintor Evaristo Valle? Digo, hombre, conozco de que he oído hablar de él, y porque he visto una exposición de él que es una maravilla, lo vi en el Instituto Jovellano de aquí de Gijón. Dice, ¿usted quiere conocerlo? Pues sí, pues con mucho gusto, me encantaría. Y me llevó a verlo. Y entonces este viejo, que estaba muy viejo y muy enfermo, pero que seguía siendo un pintor genial, estupendo, quiso que yo jugara conmigo al ajedrez, jugábamos al ajedrez, yo cultivaba su amistad y él me dirigía como pintar. Cuando supo que yo pintaba, empezó a darme lecciones, y cuando mi mujer vio que yo ya pintaba bastante bien, me dijo, tú tienes que ir a ver a tu paisano a Madrid y a enseñarle lo que tú pintas. Entonces, con un montón de cuadros, yo me fui a Madrid, me vine a Madrid, y claro, me instalé en una pensión y me fui al Museo del Prado, porque en el Museo del Prado había uno de Nerva que era copista, que a ver si me acuerdo el nombre de él, era copista, y entonces yo lo conocía, y fui a verlo de copista allí, y le dije a qué había ido a Madrid. Dice, hombre, pues mira, por fortuna yo te puedo presentar a don Daniel, porque don Daniel expone esta tarde en la Biblioteca Nacional, expone el retrato de Manolete, que ha hecho, ya había muerto Manolete, el retrato de Manolete. Y entonces me llevó a la Biblioteca Nacional, y en una de aquellas salas se exponía eso, y me presentó a don Daniel. Don Daniel se interesó por mí mucho, le dije que yo era de Nerva como él y tal, y le dije que yo estaba pintando y que yo había llevado algunos cuadros para que él me viera y me asesorara.
Entonces me dijo que se lo llevara el domingo, que me invitaba a tomar el té en su casa. Él vivía en Morella de Molina. Me fui a su casa el domingo, le enseñé mis cuadros y me dijo, así empecé yo, como tú estás. Y le dije, sí, pero maestro, yo quisiera, mi mujer me dice que se lo proponga. Y no me atrevo a proponerlo, propóngame lo que es. Digo, que usted me dé clase de pintor, de pintura. Y dice, sí, pero yo a los alumnos que tengo, yo les cobro. Y digo, bueno, yo no sé si podré pagarle. Dígame cuánto tendría que pagarle mensualmente. Me dijo una cantidad que yo no ganaba. Entonces, cuando yo ya regresé a la pensión, llamé a mi mujer y le dije, mira, don Daniel me acepta, pero cobra tanto, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, no te preocupes, dile que aceptas tú también. Es que cuando pase la Navidad, tú vas allí a eso. Que con lo que yo gano, hay para los dos y para pagarte tu pensión. Y gracias a ella, estudié con más que día, pero solamente al segundo año ya no me cobró más que día. Me dijo que ya no me cobraba. Y ya estuve hasta que ya yo empecé a hacer exposiciones por mi cuenta, individuales, se ocupaba ya la prensa de mí y eso, y él me ayudó mucho, don Daniel. A comienzos de los años 50 empieza a exponer sus primeras pinturas en muestras individuales y colectivas realizadas en Madrid. Después le siguieron varias exposiciones en Gijón, donde llegó a residir durante varios años, Oviedo, Sevilla. En enero de 1954 recibió una invitación para exponer en el Museo de Bellas Artes de Caracas, Venezuela, y un año más tarde ya estaba emprendiendo una nueva vida al otro lado del Atlántico, que se prolongó por espacio de 23 años. A su regreso a España en 1978 se instala en Madrid y empieza a ejercer la crítica de arte en diversas publicaciones, pero no tarda mucho en volver a crear como pintor y como literato. En ocasiones vuelve a su localidad natal para entregar diferentes lotes de libros de arte a la Biblioteca Municipal José María Morón, presentar algún que otro libro autobiográfico y donar un buen número de obras de arte al museo que lleva el nombre de su maestro. Su avanzada edad le impedirá desplazarse hasta la tierra de artistas que lo vio nacer hace un siglo para presenciar la inauguración de la exposición antológica que ya se encuentran preparándole, pero seguro que hasta Madrid llegarán los ecos de un nuevo éxito que sumar a su dilatada carrera. Antes de despedir su visita, en la puerta de su casa le hace una última petición al que en ese momento seguía siendo alcalde de Nerva. Bueno, pues entonces te voy a pedir un favor. Aprovecha. Cuando me pusieron la placa aquella en el que era el pilar de Nerva, Sí. el que hizo la placa se equivocó y no puso la S final. De Valdés. Granados. De Granados. De Granados. Yo soy Granados en plural. Ese mismo día, ya por la tarde, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, Isidoro Durán, entregaba los dibujos del pintor al director del Museo Vázquez, Juan Alfonso Barba, para que se ponga a trabajar ya en el diseño de la exposición que se presentará en agosto. Se trata de 75 dibujos hechos a lápiz de cera y tinta de color sobre más de una treintena de aves y animales exóticos que estuvieron a punto de viajar a Italia para quedarse en manos de un importante coleccionista privado, pero que finalmente recaen en Nerva para uso y disfrute de todos sus habitantes. Bueno, esta obra es como nos tiene un poco acostumbrado el pintor, está trabajando con técnicas con lápiz, con tinta, con ceras, y es una serie que está compuesta de 37 piezas dedicadas a las aves y otras tantas, 38 en concreto, dedicados a animales de diverso origen. Bien, es una obra interesante. Este verano, en agosto, pues le correspondería el lugar que el museo dedica a los artistas locales, en lo que llamamos antología con J, rememorando siempre a Juan Ramón Jiménez, haciendo un guiño, ¿no?, a su manera de escribir. Yo creo que Granados Valdés, que tuvo una exposición aquí al principio del museo, quizás en el 2001, pues ya merecía de nuevo una nueva exposición, y en este caso será como una antología de toda su obra, porque
no sé, porque las fechas son redondas, ¿no? Cumplir 100 años no se hace todos los días. Así que esperamos que podáis pasar por el museo. Creo que el día de la inauguración será el 4 de agosto y podamos admirar la última obra de Antonio Granados Valdés. Estas obras completarán el conjunto de pinturas y dibujos que Granados donó al museo en su día.